saludo muy fraterno a todos ustedes, queridos padres de familia, queridas madres de familia. Bienvenidos a esta escuela de padres. Esta escuela de padres tiene mucha importancia para la educación lasallista, ya que tanto ustedes como padres de familia y nosotros como maestros nos unimos para poder encaminar el futuro de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Gracias por estar presentes en esta escuela de padres. Vamos a empezar esta escuela de padres con la oración. Acordémonos que estamos en la santa presencia del Señor, adorémosle. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que en un momento de silencio podamos poner nuestro ser en las manos de nuestro Señor. Si desean, podemos cerrar los ojos un momento. Que el Señor reciba nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones. Que el Señor en este tiempo nos enseñe a cómo responder a los retos que se nos presentan. Escuchemos el Santo Evangelio. Del Evangelio según San Juan. Yo soy la luz del mundo. Jesús les habló de nuevo diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos padres de familia, queridas madres de familia, esta lectura viene al encuentro de todos nosotros. Nos invita a tener a Jesús como nuestro guía. Tenemos muchos retos en casa y en el colegio, pero con la guía del Señor vamos a salir adelante. Que el Señor también nos conceda en esta escuela de padres crecer como personas. Hay algo muy bonito, que si tanto ustedes como padres de familia y nosotros como maestros crecemos como personas, los beneficiados serán nuestros niños y nuestros jóvenes. Les invito a poner mucha atención a esta escuela de padres de familia que ha preparado nuestro departamento psicopedagógico. Hemos intentado que esta transmisión sea por este medio, que se acomode a vuestros tiempos. En lo futuro iremos implementando mejor nuestros encuentros para que podamos crecer juntos. Que el Señor los bendiga. Un abrazo desde aquí a toda la gran familia lasallista. Y adelante con esta escuela de padres. Muchas gracias. Bienvenidos a esta escuela de padres. Pero antes de iniciar, acordémonos que estamos ante la santa presencia del Señor. Adorémosle. Como es costumbre en nuestro colegio, que tiene una línea católica, tenemos que iniciar todo esfuerzo que hagamos recordando que Dios está entre nosotros, y esta es la actitud que nos tiene que acompañar para que el tiempo que invertamos ahora nos ayude mucho. El día de hoy el Departamento de Psicopedagogía va a trabajar el tema de gestión de emociones. Es un tema muy importante que tenemos que conversarlo desde muchas aristas. El día de hoy, en el nivel primario, primero, segundo y tercero de primaria, vamos a trabajar con la presencia de la psicóloga Connie Vescunari, jefa del Departamento de Psicopedagogía, el psicólogo Alexander Ponce de Muriona, psicóloga Venus Gudiel Coronado y la psicóloga Amelia Sánchez Ortiz. Para dar inicio de estas diapositivas, vamos a analizar un poquito acerca de esto, qué son las emociones y cómo estas las estamos manejando en nuestra vida. En la diapositiva, como pueden ver, planteamos un primer momento, una situación X, cualquiera que podamos haber vivido como familia, como padres o como personas en sí. ¿Cómo me siento yo en ese momento? ¿Cómo quisiera sentirme? ¿Y cómo puedo hacer para sentirme como yo quiero? Entonces vamos a analizar estos 4 momentos en relación en el desarrollo de todas las diapositivas. Pongo un ejemplo para más o menos tenerlo claro. Situación X. Mi hijo está peleando con su hermano mayor, están empezando a lanzarse los juguetes en el cuarto. Pues muy bien, ¿cómo me siento en ese momento? Yo como adulto, como padre, ¿cómo me siento? Y también importante pensar cómo me quiero llegar a sentir en ese momento. No solo desaparecerlo, sino cómo me quiero sentir. Y después, ¿qué puedo hacer para que este sentimiento realmente lo llegue a gestionar? Dicho esto, esta es la línea de trabajo que vamos a poder avanzar. Vamos a trabajar algunas estrategias. Mucho de lo que hemos conversado durante los años pasados en escuelas de padres, hemos dicho, contar hasta 10 es importante.
Bueno, hoy día estamos contando un poquito más de 10. A veces en casa hemos llegado a contar hasta 100 y un poco más. Y es que cuando tenemos emociones negativas en casa con los niños, a veces el contar de 10 no nos alcanza y tenemos que aumentar un poquito más. Definitivamente es una estrategia que funciona y funciona muy bien y tenemos que continuar avanzando en esa. Pero bueno, si contar hasta 10 para calmarnos no nos ayuda, tenemos que acompañar esta con una respiración profunda. ¿Para qué? Para controlar nuestro cuerpo. Este segundo paso de respiración profunda es importantísimo, porque si no lo tomamos en consideración, vamos a no tomar contacto con nosotros mismos y la emoción nos va a ganar. La tercera estrategia que planteamos es el cambio de espacios. A veces hay momentos y situaciones en los cuales la emoción es muy grande. Y si yo como adulto no llego a entender, estructura, mis emociones, esto va a desbordar. A veces cambiar de espacio es importante. Marcharse del lugar. Si en ese sitio yo sé que ya me está generando demasiada tensión, tengo no solo a los hijos que están peleando, sino a otros miembros de la familia que se meten a la discusión y de pronto yo voy a sumar mucha atención y voy a terminar así, porque está ahí todo, pues mejor es cambiar de espacio. Si bien es cierto, ahora el confinamiento ha hecho que sea muy difícil poder encontrar un espacio de privacidad, pero hay espacios dentro de la casa que podemos utilizarlos para poder generar ese cambio de chip, el salir del sitio que tiene la atención o todo eso que nos llega a incomodar. El cuarto es dejar que se enfríe, porque a veces queremos solucionar las cosas ya, en el momento. Y eso, si bien es cierto, puede ser favorable en algunos momentos, cuando trabajamos el tema de gestionar emociones, y más como padres, con los chicos, nos puede llevar a problemas. A veces es mejor dejar que se enfríe en ese momento para que, obviamente, podamos mejorar la estrategia que estemos trabajando en función a eso. Otro de las estrategias que queríamos compartir es cuidarse para cuidar. Y esto nos lleva a enfocar una mirada desde el yo. Yo como persona, yo como padre de familia, como papá o como mamá, ¿cómo estoy yo gestionando y cómo me cuido yo para poder gestionar la emoción del otro? Como padres estamos preocupados, pero para que esté bien, tenemos que estar bien. Nosotros como adultos tenemos en cuenta los recursos para cuidar nuestra vida. Y como ven en la imagen es un equilibrio y estoy seguro cualquiera que estuviera caminando sobre esa madera no estaría muy tranquilo, estaría concentrado viendo de hacer bien las cosas. Y educar a veces es así, es concentrarse en un espacio muy reducido, pero teniendo ambas herramientas para poder tener un equilibrio saludable. Y eso, tomando el ejemplo de la imagen, podemos decir, ¿qué recursos tenemos nosotros para poder andar así en ese punto de equilibrio? ¿Cuáles son nuestras herramientas? Y cuando digo qué recursos tengo yo como adulto, es importante que vea si es que yo tengo recursos, si es que manejo bien mis horarios, si duermo lo suficiente, cómo vivo mis emociones positivas también. Ese mirar hacia adentro, ese darme cuenta de yo como persona, es importante, porque también sería bueno que me pregunte, ¿cómo me veo yo desde el punto de vista mental? Si soy capaz de poner mi mente en blanco. A veces siempre recomendamos eso, pero yo como persona soy capaz de poner mi mente en blanco o siempre estoy ahí pensando, me doy la posibilidad de parar un rato y aprender a controlar eso. ¿Soy capaz de descansar mi mente o de activarla también? Activarla sabemos, solemos trabajar y cuando necesitamos ponernos pilas, utilizamos mil y un estrategias, pero de por sí yo estoy preparado para poder hacerlo, porque obviamente si voy a enseñar a mi hijo, tengo que darme cuenta cómo estoy trabajando eso en mí. Y bueno, también analizar si es que cuento con valores y qué tipo de valores tengo y cómo los estoy practicando. Todo ese mirar mi yo va a ayudar mucho para gestionar las emociones de mi hijo. Y hay una sexta estrategia que se llama Hakuna Matata, que dice vive y sé feliz. Y bueno, ponía acá la imagen muy interesante porque aprovecha el momento con el mayor bienestar y felicidad posible. Y a veces estamos esperando de que el panorama sea diferente, de que cambien muchas cosas para recién ahí ser feliz. Sin embargo, la oportunidad que nos ha dado la pandemia de vivir en casa, estoy seguro todos los han aprovechado y en algún momento lo han llegado a valorar. Es decir, ha habido momentos muy tensos, pero en algunos otros hemos dicho, qué gran oportunidad el poder estar la mayoría de la familia reunidos y poder compartir momentos. Esta sexta estrategia es importante que lo pongamos en práctica. Bueno, si queremos niños saludables, debemos de empezar por nosotros. Y eso siempre lo hemos repetido y es que
es el punto de inicio. No puedo yo construir una mesa y de pronto conseguir herramientas que no estén calibradas o adecuadas para la construcción. Si yo voy a enseñar a gestionar emociones, yo soy la herramienta como adulto, entonces analizar y mirarme a mí va a ser muy importante. También hay recursos para trabajar la educación emocional, es el permitir entrenar empatía. Y cuando hablamos de permitir entrenar empatía, nos referimos a que nos demos la oportunidad de que en el núcleo familiar haya eso, ponerme en los zapatos del otro. No solo aprender a mirar, sino también aprender a sentir lo del otro. A veces, y hemos hecho ejercicios en familia, de poder decir cómo se sentirán las personas que no tienen dónde dormir. Cuando vimos la noticia en Lima de que se creó la Casa de Todos en el estadio este de Toros, y decíamos, muchos se pusieron en los zapatos y dijeron, qué buena oportunidad de que ellos estén teniendo un sitio donde dormir ahora en este episodio de una pandemia mundial. Y es que el trabajar eso en familia puede ayudar a que el niño también piense en las emociones del otro. Pero ese ejercicio ya lo hemos hecho, fuera del núcleo familiar. Ahora empezar a entrenar la empatía dentro del núcleo familiar va a ser muy importante. Les pongo un ejemplo, el otro día hablando con unos amigos, uno decía, yo el otro día me frustré mucho, y me frustré y me puse a llorar, y mi hijo en ese momento se me acercó y me dijo, papá, ¿estás mal? ¿Por qué lloras? Es que estoy muy molesto. Algo pasó dentro de la dinámica familiar que hubo eso. Pero el diálogo que tuvo con su hijo en ese momento fue realmente enriquecedor, porque se dieron la oportunidad de poder ser empáticos en la emoción del otro. Y es que a veces estamos más entrenados a mirar hacia afuera que mirar a uno mismo. Pero muy bien, esto es una segunda estrategia para trabajarlo en familia, el trabajar la empatía. Ponerle nombre a las emociones también es importante, pero no solo que el niño aprenda a poner a sus emociones, sino todos en la familia. Porque a veces el abuelito está molesto, ¿no? Y la abuelita está siempre feliz. Sin embargo, ellos experimentan muchas más emociones, los niños también y los adultos ya para qué. A veces cuando conversamos con algunos niños mi papá siempre es un renegón, mi mamá siempre es una renegona, pero ¿qué otras emociones más sienten tus papás? Y a los niños les cuesta poder identificar algunas otras porque solo se anclaron en la más intensa en ese momento. Entonces, el poner las emociones, el ponerle un nombre a las emociones es muy importante. Escuchar activamente y hablar de ellas también. Observar y luego de un momento decirles, por ejemplo, ¿estás nervioso? Ayuda, porque de alguna manera estoy yo reconociendo esta emoción en algún miembro de la familia por algunas características a nivel físico, por el tono de voz, por la posición de las cejas, porque habla más con las manos, de repente podría ser más molesto. En fin, reconocer una serie de situaciones que me pueden ayudar a describir una emoción, ¿no? Y eso les va a ayudar mucho a los chicos. Esto en el núcleo familiar. Primero hemos empezado a entender y reconocer estrategias en mí y situaciones que yo necesito, luego cómo vivirlas estas en familia y vamos a pasar a trabajarlas las de los niños, ¿verdad? Entonces, en esta diapositiva vemos caritas y emociones y nos hemos acostumbrado de un tiempo a esta parte mucho a mandar emoticones, ¿verdad? En los chats de WhatsApp hay muy pocas personas que se dan el tiempo de estructurar textos muy bonitos que comunican bastante. A veces es más fácil mandar un emoticón y comunicar la emoción. Sin embargo, esto es una gran oportunidad para que los chicos empiecen a identificar una carita y ponerle la emoción. Por ejemplo, esta primera podría ser asociada a alguien que está molesto, pero ¿por qué exactamente? El niño tendrá que dar la explicación. Entonces dirá, se acerca al color rojo, y no todos los que están molestos se ponen de color rojo. Aunque algunos sí, ¿no? Cuando están molestos se ponen rojos, pero en los dibujitos o en las caritas es más expresivo. Sin embargo, ese ejercicio de identificar y ponerle un nombre va a ser importante. Tenemos la segunda y la tercera carita que son algo parecidas. Ellos tendrán que identificar y ponerle un nombre y algunas características de que por qué lo están poniendo así. Entonces, las caritas nos pueden ayudar mucho. Ahora tenemos algunas limitaciones por el uso del barbijo para poder identificar muchas emociones, pero los ojos también nos pueden ayudar. La siguiente diapositiva que vemos ya es un poquito más amplia que la anterior, que donde solo se veían 6 emociones, ¿no? Acá tenemos muchas más y cada una con características. El conversar acerca de que nosotros podemos experimentar todas estas es importante y de que los niños también pueden experimentarlas también. Repito, nos hemos centrado en decir carita feliz o carita triste a todo, ¿no? Entonces, es importante explicarles de que hay muchas más de estas emociones. Me pide la palabra la psicóloga Connie.
Funari, por favor. Juan Pablo, gracias por la palabra. Lo que estás explicando es muy interesante, pero me gustaría que expliques un poquito más en qué momentos habría que hacer esto, ya que pareciera que es que como que el profesor, perdón, como que el padre de familia va a ser un profesor y tendría que dar sus clases de emociones en algún momento. ¿En qué oportunidades lo puede entrenar? ¿Puede entrenar a sus hijos en el reconocimiento de emociones? Claro que sí, tenemos que aprovechar todas las experiencias dentro de la familia. Un poco más adelante explicábamos de que toda situación es una gran oportunidad para analizarlo. Si bien es cierto, no vamos a ponernos un horario de hablar de emociones que es a partir de las 10 de la mañana o en el recreo de tus clases virtuales vamos a hacerlo los días sábados, tenemos que aprovechar cualquier momento para poder identificar, avanzar. Sin embargo, para utilizar estas caritas, estas imágenes y poder con ellos entrenarlos, podemos darnos un tiempo en la tarde donde el niño esté predispuesto y yo también como adulto de poder explicarle en ese momento, en dinámicas de juego, siempre conversando en una dinámica de juego para que sea mucho más enriquecedor. Alexander, por favor. Buenas noches, es el psicólogo Juan Pablo, gracias por permitirme la palabra. Comentarles también, ¿no?, que las emociones no solo se van a gestar en emociones positivas, sino que también vamos a enseñar a nuestros hijos a gestionar sus emociones negativas. Y esto, como comentabas, Juan Pablo, tiene que ver mucho con reconocer las emociones y cómo es que el niño se siente en ese momento. Es importante que como padres de familia le mostremos que no todo el tiempo estamos felices, sino que también importa cuando nosotros nos sentimos mal o incluso tenemos ganas de llorar o nos sentimos molestos o enojados. Esas emociones negativas también deben ser educadas y debemos transmitir a nuestros hijos que en ocasiones nos podemos sentir de esta forma, que ellos también puedan reconocer esto y que a su vez, al ser reconocidas, puedan hallar la causa de y así poder resolverlo negociando o hablando o conversando con sus padres y desarrollando paciencia para que puedan, digamos que la armonía en casa funcione siempre de una forma óptima y adecuada, ¿no? Claro que sí, muy importante lo que dices, porque recordemos que son nuestros hijos y llevan una carga genética muy parecida a la nuestra. Entonces es probable de que si yo soy muy sentimental, mi hijo también desarrolle ese tipo de conductas. Si soy muy enojón, por decirlo así, mi hijo también desarrolle esas conductas por un aprendizaje por observación y también porque lleva en su ADN algunas características de respuesta. Entonces, el ver que papá también y mamá es un ser humano que siente, va a hacer que cuando él experimente una de estas emociones, no se sienta un extraterrestre, no sienta que con él no es, sino también es importante ver que papá, mamá lo llega a gestionar de una manera positiva. Como lo conversábamos alguna vez, alguna mamá me decía, no quiero que mi hijo me vea llorar, y cuando se sentía muy triste o hay una situación se iba, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Es que no es bueno, ¿no? Es bueno que sepa de que puede llorar. Lo que no está bien es ver a una mamá que llora inconsolablemente, que desborda y una situación ya muy fuerte, ¿no? Eso sí no es positivo. Lo que es positivo es ver que la familia en sí experimenta la emoción, pero que sabe gestionarla. A veces como padres les decimos, ¿estás feliz? No grites, no saltes, ¿no? Porque los niños cuando están felices saltan, gritan, ¿no? Entonces, solo lo dejamos ahí con que no lo haga. ¿Estás triste? No llores. ¿Estás molesto? No patees, ¿no? Sin embargo, ahí no nos ayuda mucho eso de poder solo restringir la emoción, sino tenemos que ir más allá y enseñarles cómo gestionarlo. Y eso no solo es con un texto, sino es con la experiencia de vida. Psicóloga Marilia, por favor, vi que levantó la manito. Sí, gracias por la palabra. Recalcar el hecho de que muchas madres o padres tienen este concepto de mostrar una imagen fuerte, de que papá y mamá tienen que ser siempre los fuertes o los que pueden manejar y controlar todo, pero en realidad lo que están haciendo es negar las emociones que no son tan positivas, ¿no? Como el enojo, la tristeza. Entonces, esta imagen de fortaleza tiene que ir cambiando de concepto. Podemos mostrar fortaleza al gestionar nuestras emociones, podemos mostrar control al gestionar nuestras emociones y no simplemente al negarlas, ¿no? Entonces es importante el criar a nuestros hijos y sobre todo en el contexto que estamos viviendo, ya que estamos
en un contexto de pandemia que sentimos probablemente miedo cada uno de nosotros, el gestionar de esta manera, el mostrarles cómo, ¿no? Entonces es importante cambiar este concepto de fortaleza y lidiar con las emociones, cualquiera que sea, más no negarlas. Ujú. Sí, es cierto, ¿no? Este panorama nos ha llevado a vivir mucho más juntos. Antes era despertarse, tomar desayuno a gran velocidad, llevarlos al colegio, recogerlos, regresar al trabajo, o dejarlo con alguien que los acompañe en la tarde, y en la noche llegar, pasar un rato con ellos a dormir y ya, ¿no? Esperar el fin de semana para compartir. Ahora pasamos mucho más tiempo y eso nos ha llevado a conocernos mucho más, ¿no? Psicóloga Connie, por favor. Gracias. En este momento también se me ocurría que hay niños que son especialmente sensibles, a quienes no les gusta sentir las emociones negativas. Y cuando ven a una persona triste o enojada, ellos mismos manifiestan que no quieren seguir hablando del tema porque eso los entristece o porque se sienten mal. También es importante que les enseñemos a nuestros hijos que está bien sentir una emoción que puede ser desagradable, que no va a pasar nada y que es importante que lo expresen y que lo expresen con nosotros, que eso de todas maneras va a pasar. Entonces, también resulta que los chicos a veces tienen como iniciativa propia el huir de las emociones o de las situaciones desagradables. Entonces, veamos como padres si nosotros también tenemos esa costumbre y si no es así, entonces enseñarles que con las emociones son pasajeras, son temporales y nos enseñan algo. Entonces, ¿por qué se está sintiendo así? ¿De qué manera puede dejar de sentirse así? Es una buena enseñanza también. Sí, completamente de acuerdo y es cierto, ¿no? Esa experiencia de vida es muy enriquecedora y tenemos que fortalecerla. No podemos negar, y con eso no queremos decir que les demos licencia para que las experimenten como quieran, ¿no? Tiene que ser siempre guiando, de que no desborden, de que sea algo que les ayude a construirse como personas. Justo en esta diapositiva, en la siguiente, era importante recalcar eso, ¿no? Ayudarles a pensar cómo se sienten por dentro, ¿no? En panoramas agradables y no agradables también. Ese análisis va a ser importante en ambos escenarios. No solo qué me hace feliz, ¿no? O qué es lo que más me gusta en las fiestas de cumpleaños, en las clases virtuales, en fin, qué es lo que más me gusta, sino también qué es lo que no es agradable y qué siento y qué espero en ese momento de las personas que están alrededor mío. El experimentar estas situaciones va a ser muy enriquecedor para el aprendizaje de gestión de emociones. En esta diapositiva poníamos un termómetro de emociones. Y en la mano, en la parte de la derecha, veíamos una carita feliz en el número 1 y el 5 una carita ya muy molesta, ¿no? Los chicos van a ubicar situaciones con gran facilidad en los extremos. Pero como les decía, si vamos a hablar de gestión de emociones, tenemos que ir un poquito más allá. Es hablar de las intermedias, las que van más o menos por ahí, y plantear situaciones cotidianas de cuándo llegan a experimentar cada una de ellas. Podría decirle, ¿cuándo sientes el número 5? Y dirá, lo sentí la vez que estábamos en clase y mi profesora me dio la palabra, no podía prender el micro y mis amigos decían que yo no sé. Y eso me hizo sentir muy molesto porque yo sí sabía y ellos me se han reído y he escuchado que se reían y de pronto el niño expresa de que en ese momento se sintió muy molesto o de que se sintió muy triste, en fin, y llegar a identificar el momento, la emoción y no solo en una palabra, sino también dónde de su cuerpo llegó a sentirlo. ¿Dónde siente usted la alegría? Es probable que su hijo también siente en el mismo sitio. ¿Dónde siente la molestia, la preocupación? ¿No? Muchos sienten la alegría en el pecho, la molestia en la garganta, en las manos. En fin, cada una de las emociones se expresa en alguna parte de nuestro cuerpo. El identificarlo va a ser muy importante. Entonces, poner esta escala puede ayudar mucho para saber cómo me siento también. Y va a haber momentos en los que yo estoy en un 4, a punto de llegar a un 5, y es mejor mantener distancia. El niño va a saber en qué momento no entrar a un juego, a una conversación o algo cuando sabe que está muy irritado. Llegar a eso sería muy importante, ¿verdad? Tenemos niños de 8, 9 años que a veces no se dan cuenta que ya están molestos, entran a una dinámica de juego con el hermano, con el primo, y se enredan en problemas. ¿Por qué? Porque no llego a identificar exactamente en qué parte del termómetro de emociones llega a estar. La otra imagen en blanco y negro que está acá es completar el rostro de las caritas.
Y aunque son caritas muy simples para completar con una línea recta, arqueada o en zigzag para expresar una emoción, podemos evaluar el día y cómo se ha ido sintiendo y por qué se ha sentido así y qué ha hecho para poder sentirse mejor o canalizar esa emoción. En general es canalizar, darle respuesta a esto que estamos viviendo. Algo que nos ayuda muchísimo es favorecer las emociones positivas, es gestionar momentos para que estos sucedan. Y estoy seguro, estos casi 100 días que vamos a tener encerrados, nos hemos dado ahora la gran posibilidad de poder gestionar momentos positivos. El otro día hablaba con una mamá y me dice, a mi hijo le gustaba acampar, pues ahora vamos a arrastrar la carpa a la sala y vamos a armar ahí una noche de campamento, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no tendrá la aventura de salir al campo para acampar, lo va a hacer desde la sala, pero estamos generando momentos y recuerdos importantes. En las imágenes vemos situaciones como leer un cuento, hacer material concreto, agarrar, hacer mascaritas, cocinar, en fin, vivir tiempo en familia. ¿Para qué? Para que fortalezcamos las emociones positivas. Como bien decíamos en la conversación, no solo vamos a vivir de estas, tenemos que reconocer las anteriores también, pero nos va a ayudar mucho en el desarrollo de la autoestima, el fortalecer las emociones positivas desde el núcleo familiar. Felicitar los logros también es algo muy importante y sobre todo no etiquetar ante conductas inapropiadas. Por ejemplo, eres torpe, es que eres miedoso, eres mentirosa. Son situaciones, son palabras que a veces se escuchan y que definitivamente no van a ayudar a gestionar las emociones de un niño. Recordemos que ellos no han sido adultos, nosotros sí hemos sido niños, entonces tenemos una cierta ventaja en entender el mundo como para ponernos en sus zapatos, pero ellos todavía no han sido adultos, así que esa mirada tiene que ser importante. Tenemos que felicitar los logros, como le digo, y no poner etiquetas. En momentos difíciles, y ahí veíamos una supermamá, tenemos que transmitir seguridad. En primer lugar, calma. Y eso es importante porque a veces el niño se pone ansioso y los padres atrás también. Sobre todo a veces podemos haber experimentado eso cuando son más pequeños. El niño se cae, se golpea, se asusta por algo, viene la mamá corriendo, la abraza, ¿qué te ha pasado, hijo? ¿No? Viene el padre, ¿qué ha pasado? Y abraza a los dos y al final se generan mayores tensiones. Si es un momento difícil, tenemos que transmitir seguridad y sobre todo, en primer lugar, calma y ayudar a gestionar la emoción y ayudar a enfrentar la situación. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues es gestionar el conflicto, primero hablando desde el yo. Cuando hablemos eso va a ser importante porque el niño va a ver, no estamos hablando, mira, sabes que pasó una situación X y le estoy contando la experiencia del vecino, sino yo, adulto en ese momento responsable y con el compromiso de guiar y gestionar sus conflictos y sus emociones, hablo desde mi perspectiva, hablo desde el yo, hablo de sentimientos, no voy a estructurar una teoría, voy a hablar desde mis sentimientos, voy a hacer alguna petición de mejora en ese momento, si es que guía o el momento de reflexión va en ese sentido, voy a preguntar y no voy a acusar. Tenemos que no usar las palabras como nunca, siempre, todo, nada, porque generalizan y al generalizar resto valor o le doy un tono ya muy complicado, como que no tiene salida, siempre es así, todo es así, no va a ayudar. Y obviamente hablar con calma. Vamos a poner un ejemplo, y esto podemos recordar, es la técnica Nemo. Quienes han visto ahí a Dory y Nemo en el dibujito animado, podrían recordarlo más fácil. Nemo es nombre, emoción, motivo y objetivo. Pongo el ejemplo anterior, mis hijos están peleando y lo que tengo que hacer es primero el nombre y me dirijo directamente a él para que llegue a entender. Y le digo, Julio Felipe, me molesta la emoción de mí como persona y como adulto, me molesta a mí. ¿Qué cosa es lo que le está molestando? El motivo. Que estés gritando a tu hermano, o que le hayas roto el juguete, o que haya pasado X situación, ¿no? El objetivo, lo que quiero, pídele las cosas con cortesía y por favor, con un por favor por delante. Si nos damos cuenta, estructurar esto en un Nemo va a ayudar mucho a gestionar el conflicto que se pueda llegar a presentar. Algo que justo conversábamos antes es aceptar el conflicto. A veces queremos de que todo vaya bien y nos negamos a poder escuchar y poder vivir este momento como una gran oportunidad para mejorar. Aceptar el conflicto, ¿no? Es una buena oportunidad para aprender de él, lo difícil de trabajar o las herramientas con las que contamos. Les pediría que recuerden un momento de conflicto que hayan tenido en casa donde una emoción haya desbordado y cómo han ido ustedes a solucionarla.
Ahí se van a dar cuenta cuáles son las herramientas que tienen para gestionar esto, cómo lo han estado trabajando y verán si sus herramientas son buenas, pues utilizarlas más seguido. Si sus herramientas requieren ahí a sacar una mayor calibrada, pues entonces empezar a recordarlo de la diapositiva, las primeras, es ver cómo yo estoy gestionando, qué estoy buscando en ese momento, qué quiero llegar a alcanzar para que esto vaya mucho mejor. Y como parte de la diapositiva, porque justo algo muy importante que siempre pasa en los grados es un cuento de reflexión que nos puede ayudar a nuestros hijos a explicarles un poco cómo llevar la reflexión que deben tener ellos. Voy a poner el video, me confirman si se escucha, por favor. Este cuento habla sobre el perdón y olvidar las ofensas. Leo cuentos para dormir a chicos y despertar a grandes. Ofensas y perdón. Dice una bella leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje ambos discutieron. Uno acabó dando una fuerte bofetada al otro. El ofendido, sin decir nada, se agachó y escribió con sus dedos en la arena: «Hoy, mi mejor amigo me ha dado una fuerte bofetada en la cara». Continuaron el trayecto y llegaron a un oasis donde decidieron bañarse. El que había sido abofeteado y herido empezó a ahogarse. El otro se lanzó a salvarle la vida. Al recuperarse del posible ahogamiento, tomó una navaja y empezó a grabar unas palabras en una enorme roca. Al acabar se podía leer: «Hoy, mi mejor amigo me ha salvado la vida». Intrigado, su amigo le preguntó: «¿Por qué cuando te hice daño escribiste en la arena y ahora lo escribes en una roca?». Sonriente, el otro respondió: «Cuando un amigo nos ofende, debemos escribir la ofensa en la arena donde el viento del olvido y el perdón se encarguen de borrarlos. En cambio, cuando un gran amigo nos ayuda y nos ocurre algo grandioso, es preciso grabarlo en la memoria de la roca del corazón, donde nunca ningún viento podrá borrarlo». ¿Cuántas veces grabamos las ofensas en una piedra? No perdonamos y no perdonamos. Qué sabia enseñanza poder escribir esas ofensas y esas cosas que nos lastiman en la arena, para que de alguna manera con el tiempo se borren. Y qué bueno aprender a escribir en la roca y en el corazón solo las cosas buenas que nos ocurren, con los amigos, la familia, con las personas que nos cruzamos todos los días. Soy Leonardo Lara. Hasta la próxima. Muy bien. Muchísimas gracias. Este video nos puede ayudar mucho para que nuestros hijos sepan qué guardar y dónde escribirlo. Estamos teniendo un aula virtual del colegio donde vamos a trabajar, donde vamos a hacer un trabajo. Dentro del aula virtual vamos a estructurar un área donde van a tener que subir un momento de reflexión donde hayan utilizado la técnica NEMO en esta semana. Quiere decir que si en algún momento yo necesito trabajar esa estrategia con mi hijo por cualquier situación, voy a sentarme, voy a recordar muy bien. En la exposición hablamos de NEMO, ¿no? Nombre, emoción, motivo y objeto, que he llegado a estructurar para trabajar el manejo de conflictos, gestión de emociones, con mi hijo. Narramos la situación simple en un pequeño párrafo. Hoy día Julio Felipe estuvo muy molesto, empezó a pelear con su hermano y lo utilicé de esta forma. El nombre lo puse así: emoción, tal, motivo y objetivo. Vamos a tener en el aula virtual la pregunta un poco mejor estructurada para que lo lleguen a leer si no se acuerdan. Pero necesitamos resolver todos, entonces vamos a darnos bastante tarea. Vamos a leer más de 600 comentarios, pero lo vamos a hacer con mucho cariño porque necesitamos gestionar las emociones positivas siempre. Y qué mejor hacerlo ahora en este panorama de pandemia que nos abre una gran posibilidad de conectarnos y contactarnos con lo más importante, nuestra familia. Terminada la exposición, y siempre tenemos los lasallistas una frase que dice, ¿no? Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. Que así sea. Muchísimas gracias, queridos colegas, padres de familia. Hasta una próxima.